medio de la alabanza. Permítanme leer la palabra del Señor en el libro de Salmos 133, 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Seón, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias a Papá Dios por eso. Entonces, queridos amigos y hermanos, cuán esencial e importante lo que hemos estado leyendo en la palabra del Señor. Habitar en armonía. Precioso. Entonces vamos a ver 3 puntos esenciales en esto. Cuán bueno y delicioso la primera parte que nos habla el texto. En segundo lugar nos habla el habitar los hermanos juntos en armonía. Y la tercera parte que el Señor nos da hablando del pasaje nos dice los beneficios de los hermanos que vivan en armonía. Bueno, tenemos una historia que contar para este mensaje. Bueno, se trata de un cuento, de un fragmento, de una historia, ¿no? Esta historia se narra de que una mañana fría y en el invierno había 2 erizos, ¿no? Esa historia se trata de 2 erizos, las cuales aparecieron por distintos caminos y se encontraron en un bosque. Como tenían fríos, se acercaron el uno al otro. Trataron de darse calor y compañía. Mira esa historia tan hermosa. Se pusieron de lado, costado con costado, pero se pinchaba. Se dieron vuelta y sucedió lo mismo. Lo intentaron de distintas posturas, maneras, y no lograron estar juntos sin pincharse lo uno el otro. Wow, eso es tremendo, ¿no? Por fin uno de ellos, ¿no? Uno de ellos es más nervioso que se da y comienza a hablar. Habló pero con tono muy enfascado. Y le dice: vengo a tu lado con deseo y buen ánimo, pero es imposible estar juntos a ti, porque pinchas por todas las partes. ¡Wow! El otro replicó, dijo: eso no es verdad, eso no es cierto, respondiendo, ¿no? También se enfadaron. Él le dijo: el que pincha eres tú. Yo veo tus afiladas púas en tu lomo. Y se pregunta: ¿no ves cómo sangro por todas partes por causa de tus púas? Esa historia tremenda. Las mismas acusaciones se recriminaron, volaron de un lado al otro. Al final, amargados, desalentados, se separaron y cada cual se fue detrás de un bosque, detrás de un árbol ahí. Desde allí se miraron con resentimiento, con rencor, con ese odio. ¡Wow! Pero a la mañana siguiente ambos estaban muertos de frío. Murieron por la incapacidad de relacionarse, ¿no es cierto?, de relacionarse y estar en armonía. Eso es lo que sucedió con estos 2 erizos. Y esa historia muchas veces trae a nuestra vida.
Así pasan muchas veces los cristianos hoy en día, ¿no? Así vivimos, ¿no? Problemas. Cada cual viene y trata, pero por sus apasionadas, por sus situaciones humanas, no se puede, ¿no es cierto?, juntarse, no se puede estar en armonía. Pero la palabra de Dios, aquí viene lo bueno que hemos leído, ¿cierto?, que nos dice cuán bueno y delicioso es habitar juntos. Entonces podemos analizar, ¿qué significa mirar? Mirar dice, ¿no es cierto?, la historia dice, mirar. Querido amigo, hermano, eso consiste en considerar, eso consiste en analizar, eso consiste en examinar, ¿no es cierto?, la importancia que es cada cual. Y bueno, el bueno indica que algo es útil, algo que es servicial, algo que tiene valor. Y se compara como el rocío de Hermón. Estamos hablando del monte Hermón, que es el monte más alto de Israel. Está allá lejos, ¿no es cierto?, a 300 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. El rocío se encargaba de enfriar el aire, refrescar la tierra. Eso es sentido que tiene. ¡Wow! O sea, Dios cuando nos está hablando con delicioso, con bueno, wow, está hablando algo esencial en nuestra vida. La armonía cristiana obedece el corazón nuestra. Eso que debería estar, ¿verdad?, centrado en nuestras vidas de una manera muy sólida, para que el plan de Dios esté con nosotros. Luego nos dice, delicioso, algo agradable que trae cierta deleite, cierta satisfacción, como hermanos, como hermanas, como creyentes, como hijos de Dios, que debemos vivir en esa satisfacción, en ese deleite, en ella. Y eso se compara con el buen óleo. Esta era un aceite perfumada que extraía de especies aromáticos o de olivos. Este olivo derramar sobre la cabeza del sumo sacerdote y bajaba hasta las barbas. O sea, hay figuras acá, ¿no es cierto? Hay figuras que nos presentan de la manera que puede ser en una imagen esencial. Lo que caracteriza esta óleo es su aroma y la fragancia. Como hijos de Dios, cuando habla aquí, ¿no es cierto?, cuán bueno y delicioso es habitar, ver, ¿no es cierto?, a los hermanos. Ahora viene la segunda parte, el habitar a los hermanos juntos en armonía. Es el punto muy esencial. ¿Y quiénes están ahí? ¿Qué personajes te podemos ver en ese? ¿Quiénes están involucrados? Los hermanos. El grupo de personas que comparten una misma sentir, bueno, en este caso, una misma creencia. Pero eso implica, si yo creo en Dios, tengo un Padre y amo a Dios, entonces como tal debo encaminar, como tal debo vivir. ¿Me parece? Qué hermoso es. ¿Y qué hacen esos hermanos en el pasaje? Habitan juntos, se sientan juntos, conviven juntos en compañía. O sea, eso quiere decir hacer las cosas juntos, ¿no? Están juntos. Entonces podemos ver en armonía todo lo que uno puede hacer juntos.
y somos un compañerismo muy sólido. Entonces no hay tiempo para meronear, no hay tiempo para estar fijando si vino con tal o con cómo camina, cómo se viste, cómo están dando, sino que están habitando juntos. Es más, se ayudan mutuamente, es más, se dan, ¿no es cierto?, la mano para hacer las cosas y para que todo esté en armonía. ¿Cómo viven estos hermanos? En armonía. Quizás este punto es como un término musical, que son conjunto de sonidos diferentes, pero suenan bien afinados. Imagínense ver, ¿no?, una guitarra y tiene tantas cuerdas, ¿no? Y bueno, cada cual está pues armonizada. Y cuando usted comienza, ¿no es cierto?, tocar, cuando quieres hacer, comienza un resueno muy agradable. Pero cuando está desafinado, pues esa no va a funcionar, ¿no es cierto? Pero aquí se trata de que uno que está afinado. Somos diferentes. Y gracias a Dios que nos hizo así. Pero en la fe del Señor podemos estar en armonía, ¿no? Y eso lo que nos emana. Entonces, el mundo necesita vivir con una buena armonía. ¿Y para eso qué requiere? Se necesita perdonarse. ¡Wow! Perdonarse. Necesitamos perdonarnos. Necesitamos ese perdón. Dejar las cosas. Trata una historia de un personaje, de un adolescente llamado, ¿no?, Ananías, un adolescente. Cuenta la historia que un padre de ese adolescente llamado Ananías, cuya relación se había roto. Después que el hijo huyó de la casa, el padre comenzó un largo viaje en busca de él. Finalmente, no lo encontró y utilizó recursos, puso anuncio, ¿no?, esos anuncios que pone, disculpe, ¿no?, en el cual escribió: querido, ¿no es cierto?, querido Ananías, únete conmigo frente a la oficina está hablando de la oficina de ahí, de los noticieros de la mañana. Y puso: todo está perdonado. Te amo. Esa es la frase que él puso. A la mañana siguiente, sí, ¿no es cierto?, frente a esa oficina del anuncio, aparecieron muchas personas, que eran varios Ananías, que deseaban restaurar una relación rota. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia que tenemos! ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, verdad, a permitir que Dios nos ayude a ese restaurar? ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía. Y si eso ocurre, entonces viene la tercera parte, que los beneficios de que los hermanos vivan en armonía. Hay un beneficio. ¿Dónde? Donde los hermanos conviven juntos. Ahí en la congregación, ahí en la casa, ahí en la comunidad, ahí donde estamos, laboramos. ¿Y qué sucede ahí? Jehová envía, o sea, Jehová otorga un regalo maravilloso. Y si Jehová otorga, entonces todo lo que hacemos dentro del templo, de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, las cosas nos van a ir bien. Entonces, ¿qué ocurre? Bendición y vida eterna, hermanos. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de la presencia especial de Dios, como redondamos, ¿no es cierto? Les decía anteriormente de que Dios esté presente
en donde estamos congregados, en donde laboramos, ahí donde habitamos. ¿Es el deseo de nuestro Papá Dios? La presencia de Dios. Y eso se mueve a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa es la bendición. Te va tu trabajo bien, todo lo que haces está bien, y eso es lo que determina. Y luego, ¿qué más ocurre? Vida eterna. ¿Qué significa eso? Disfrutar el gozo de la eternidad desde ahora. Hermano, desde ahora. No es que todavía ya, sino desde ahora. Y además tener seguridad. Tener seguridad para la salvación. Entonces la armonía bíblica hará evidencia del fruto de la salvación. Eso, queridos oyentes, hermanos, lo que nos hace. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos hermanos que son difíciles de soportar. ¿Cierto? Claro que sí. Más que soportar. Pero aún así, son hermanos y debemos cultivar la relación con ellos, con ellas. Hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en medio de nuestras relaciones y tratar bajo los principios establecidos de las Escrituras. Permitir que el Espíritu Santo actúe para buen trato, buena relación que tengamos. La armonía en la familia de Dios da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos como tales, como hijos, como ciudadanos de Dios. A lo mejor habla mal de tu hermano. Bueno, suele pasar eso. ¿Qué has hecho para arreglar la relación afectada con tu hermano, con tu hermana? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas veces has orado para que Dios te ayude a dar pasos? Como llamamos, dar primeros pasos. Y ¿cuántas veces has buscado solas a Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, querido oyente, hermano, hay que tener cuidado porque el diablo puede trabajar puede trabajar muchas veces, mucho en estos aspectos. Hay que cuidarle. Pero recuerda que Dios nos dio el Espíritu Santo para cuidarnos y protegernos. Que el Señor Jesús me lo bendiga a vos. Muchas bendiciones. Y vamos a orar. Señor, damos las gracias por la hermosa palabra que tú nos hablaste. Señor, tu deseo que nosotros vivamos en armonía juntos y dejemos al lado de nuestras rencillas. Y permita a Dios que tengamos esa humildad. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos ayude a encaminar juntos como hijos, hijas tuyos. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias a nuestro Papito Dios.